Adoremos al Señor así. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Bendito sea su nombre, Dios, en esta tarde. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Gracias, Dios, por ese tiempo de alabanza tan especial, tan maravilloso que hemos tenido esta tarde. Hemos cantado, hemos adorado con libertad. Hemos cantado a nuestro Dios, a Jesucristo, que es Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios porque nos ha dado la salvación del alma. Aleluya. ¿Dónde estuviéramos nosotros? ¿Dónde estuviera usted? ¿Dónde estuviera yo si el Señor no nos hubiese libertado? Nuestras vidas serían un fracaso. A lo mejor estuviéramos totalmente destruidos, pero Dios en su misericordia nos llamó con llamamiento santo, nos sacó, gloria a Dios, de las tinieblas a la luz. Bendito el Señor. Puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos, y puso luego en nuestra boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Gracias a Dios por la obra salvadora. Gracias a Dios, gracias a Dios. Todo el que valora su salvación, agradézcale esta tarde. Agradézcale un momento si usted cree que usted es salvo por la fe en Jesucristo. Aleluya, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque no pudo una religión, no pudo ninguna cosa creada sobre este mundo, no pudo nadie, ningún ser humano sobre esta tierra hacer lo que Cristo hizo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia que tuvo. Por la misericordia que tuvo nuestro Dios, nos dio la salvación, nos dio libertad, y somos hijos e hijas suyos. Gracias a Dios por obrar. Gracias a Dios por obrar. Gracias a Dios por esa salvación. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Padre Santo de gloria, yo agradezco porque salvó nuestras vidas de la condenación, salvó nuestras vidas del tormento eterno. Dios, ahora, Padre, tenemos la esperanza bienaventurada de pasar la eternidad a su lado, de pasar a su lado la eternidad. Dios mío, gracias al Señor, gracias a Dios. Bendito sea su nombre esta tarde.
Dios de los cielos, respalde, Dios mío, santo Dios, su palabra. Que esta palabra, Dios, esta tarde pueda obrar, Dios mío, en todos los corazones acá presentes. Que esta palabra pueda bendecir, Dios, de una manera muy especial a cada uno de los que vamos a escuchar el mensaje de hoy. Dios bendito, Jesucristo, aleluya. En esta tarde, Dios mío, en su nombre echamos fuera todo lo que estorbe, todo lo que quiera apartar la bendición de nosotros. En el nombre de Jesús lo reprendemos esta tarde. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y hay libertad en este lugar. Hay libertad aquí para adorar a Dios. Hay libertad aquí para exaltar el nombre del Señor. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gracias por su presencia, porque está en este lugar. Gracias a Dios porque su presencia está aquí. Bendito sea su nombre. Santo Dios de gloria. Muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Quiero esta tarde, hermanos, hablarles acerca del reino de Dios. Bendito sea su nombre. Hay algunas series que vamos a ver, hermanos, si Dios así lo permite, en unos 3 domingos. En esta tarde vamos a ver la serie 3 aspectos del reino de Dios. Enseguida, y yo le digo de qué se trata. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Bendito el nombre del Señor. Los hermanos que van a tomar siempre lecturas bíblicas, den un tiempo prudente, un tiempo para que los hermanos encuentren la lectura de la palabra de Dios. Amén. Espero que lo hagamos así siempre. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. Leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Ni dirán, dijo Jesús, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tres aspectos del reino de Dios. Yo quiero que después de conocer esos 3 aspectos del reino de Dios, consideremos la importancia de estar dentro de ese reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero recordarles, y también a aquellas personas que no tienen a Cristo, que todos ustedes pueden formar parte de ese reino. Todos ustedes. Gloria a Dios. En esta serie titulada, como ya lo mencioné, 3 aspectos del reino de Dios o reino de los cielos, vamos a ver, hermanos, algunos pasajes de la Escritura que nos describen la funcionalidad de ese reino. Hay una razón por la que en algunos pasajes de la Biblia usted encuentra la expresión reino de los cielos y en otras reino de Dios, pero significa lo mismo. Lo mismo. Algunos escritores mejor prefirieron decir el reino de los cielos por el respeto que los judíos le tenían a Dios en mencionar su nombre. Por eso mejor lo mencionan de esa manera, reino de los cielos, pero es el mismo, el reino de Dios es el mismo. En el Antiguo Testamento no se refiere al reino de Dios como tal, no habla
no habla literalmente acerca del reino de Dios como lo hace el Nuevo Testamento, pero a lo largo de los salmos y los profetas se recuerda continuamente a Dios como rey y que de Él es el dominio, porque dicen los profetas, dicen los salmos, que Dios es el soberano de los reyes de la tierra. Amén, es rey. Y si es rey es porque tiene un reino, hermanos. Amén. Y les recuerdo que Jesucristo dijo a Pilato, el gobernador, que lo había ya comenzado a interrogar. Pilato escucha aquellas palabras cuando Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Eso es lo que usted y yo también debemos tener claro. El reino de nuestro Dios es un reino celestial. Amén. Que por supuesto, hermanos amados, ya se implantó en la tierra con la funcionalidad que vamos a ver después, pero muy diferente a los reinos mundanos de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. El Nuevo Testamento nos revela que el reino de Dios o reino de los cielos, escuche, es el obrar de Dios en este mundo por medio de la persona de Jesucristo. Eso es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere el reino de Dios en la Biblia? Al obrar de Dios por medio de la persona de Jesucristo en este mundo perdido. Amén. Hay tres aspectos del reino de Dios, como lo dije. Y uno de ellos es que es como un reino que se ha acercado. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 17: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La condición para entrar al reino de Dios es el arrepentimiento. Amén. Nadie puede decir yo estoy dentro del reino de Dios si no ha habido un arrepentimiento. Por eso Jesucristo dijo de esa manera, y esa frase significa: el reino ha venido, ha llegado o está aquí. Amén. Desde ese entonces se inauguró el reino de Dios aquí en la tierra. Desde ahí se inauguró con la llegada de Jesucristo. Dios empezó a obrar por medio de su reino. Por eso las cosas eran diferentes. Por eso, hermanos amados, vemos a Jesucristo obrando milagros, señales, prodigios, porque el reino de Dios ya había llegado. Amén. El reino de Dios comenzó con el ministerio de nuestro Señor Jesús, y la gente escuchó de Juan el Bautista la misma frase. Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea, le decía a la multitud: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y usted va a notar que a medida, hermanos, cambiamos de aspectos, porque son tres, la condición ha sido y sigue siendo dentro del reino de Dios arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? No es solamente sentir dolor por el pecado, o no es solo dolerse por el pecado, es cambiar de mente y de propósito. Amén. Cambiar de mente y de propósito para no seguir ofendiendo a Dios con el pecado. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que mucha gente no quiere hacer. Eso es lo que mucha gente continúa mejor, hermanos, evitando hacerlo, porque no quieren dejar de pecar. No quieren dejar de hacer las cosas que la carne les pide que hagan. No quieren mostrar un verdadero arrepentimiento. Usted va a ver gente que llora,
que llora, que se duele del pecado que comete, de cómo le falta a Dios y que sigue pecando y sigue allá en sus fiestas, en sus borracheras, en sus orgías, en sus laxivias, en todo acto pecaminoso, y algunos hasta lloran, pero solamente sienten dolor y no quieren cambiar, no se han arrepentido de corazón. Es silencio. Oye, hermano, el arrepentimiento conlleva también la idea de un cambio de mente y propósito. Amén. Yo voy a cambiar. Y yo voy a cambiar. Voy a ser diferente para no ofender a Dios, para no faltarle más al respeto. Eso es muestra de un arrepentimiento. ¿Dejo claro lo que es arrepentimiento? No es solamente sentir dolor por el pecado, es cambiar de veras. Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Amén. En la predicación de Jesús, el reino de los cielos sería un tema central. Dios es rey y su gobierno estaba llegando a ser eficaz. La gente decía de Jesús: ¿quién es este que habla con tanta autoridad y no como los escribas? Los escribas y los fariseos no eran agentes del reino de Dios, pero Jesucristo sí lo era. Por eso había una gran diferencia. Por eso es que el mensaje de Jesucristo era un mensaje de poder, un mensaje que cambiaba la vida del hombre. Un historiador de la época de Jesús, Josefo no era creyente. Josefo solamente fue un historiador y sus escritos quedaron en la historia para que nosotros supiésemos muchas cosas respecto a Jerusalén, al pueblo de Israel y al mismo Jesús. Él dice en uno de sus escritos que la presencia de Jesús impactaba a la gente con solo mirarlo. Y es que en él había gracia, en él había unción del Espíritu Santo, porque cuando él se bautizó, Dios en los cielos dijo: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo bajó como una paloma y se asentó sobre él. Estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que el mensaje era diferente, hermano. Amén. Y no como aquel mensaje pobre, barato que predicaban los escribas y los fariseos. El mensaje de Jesús era diferente, porque el reino, como dijo él, se había acercado. Se había acercado. Bendito sea Dios. Segundo aspecto, como un reino en la era presente. No solo se inauguró el reino con la llegada de Jesucristo, sino que el reino está presente también en esta era. El versículo que leímos del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21 dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. No se refiere a que estaba dentro de ellos, porque los escribas y los fariseos no tenían nada del reino de Dios. Cuando él dice entre vosotros, se refería a sí mismo, a su persona que estaba en medio de ellos. Amén. Entonces, hermanos, seguimos creyendo afirmativamente que el reino de Dios está entre nosotros. Eso quiere decir que Dios sigue obrando. Por eso es que Dios sigue salvando a las personas. Amén. Por eso es que Dios sigue salvando. El acto de la salvación es un milagro. Es un milagro, pero por el hecho de que Dios está entre nosotros, el reino de Dios está entre nosotros, es que las personas se siguen libertando a través del poderoso mensaje de Jesucristo. Amén, porque el reino de Dios está entre nosotros. Bendito sea nuestro Dios. El reino de los cielos se presenta en 7 misterios. Eso es lo que el capítulo 13 del Evangelio de Mateo enseña. Que el reino de los cielos se presenta en 7 misterios. Y respecto a estos misterios, Jesús le dice a sus discípulos:
a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A ellos y a nosotros también. Porque por la pura misericordia de Dios sabemos o entendemos lo que Jesús quiso decir con respecto a estos 7 misterios que presenta el reino, o que representa el reino de Dios. En el capítulo 13, como ya lo he mencionado, del Evangelio de Mateo, hay 7 parábolas, hermanos. 7 parábolas. Y todo comienza, bendito Dios, todo comienza con la parábola del sembrador. Y dice nuestro Señor Jesús con respecto a esta gran verdad: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de su semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, pero salido del sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. Ahí tenemos uno de los misterios del reino de Dios, o el reino de los cielos, y está representado por la parábola del sembrador. O sea que todo tiene que ver, hermanos, con un inicio de siembra. Jesucristo comenzó a sembrar la palabra. Por eso Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora con la declaración de esta parábola, Jesucristo nos hace entender que el obrar de Dios empieza con una siembra, así como el sembrador siembra su semilla. Pero nos deja claro algo: aunque la semilla es la misma y es buena, el sembrador es el mismo, los terrenos son diferentes. Ya se los he dicho, me parecen, otras veces. Los terrenos son diferentes. No sé por qué nos asombramos que hayan creyentes que no quieren perseverar. No sé por qué nos asombramos que hayan creyentes que actúan mal. No sé por qué nos llama la atención si Jesucristo lo dejó claro. Aquellos que cayeron, hermanos, junto al camino, que representan el terreno duro, que la semilla no puede penetrar, son aquellos que tienen una mente cerrada, que no entienden. Son los oyentes, representan a los oyentes que no entienden el mensaje de Dios. Aquella semilla que cae en tierra, luego brota, pero como esa semilla cayó, hermano, encima de piedras, luego viene la planta. Con el tiempo, el calor del sol la seca. Representa aquellos creyentes emocionales. Por un tiempo están perseverando, pero luego, hermanos, como que se les apagó el fuego, la llama, como que les tiraron un baldazo de agua y ya no tienen más. ¿Por qué nos asombramos si Jesucristo ya lo dijo? Aquellos que son sembrados junto a los espinos son aquellos creyentes, hermanos, que empezaron bien a caminar en el evangelio. Hombres y mujeres que le han servido a Dios, que han dado su vida para el Señor. Pero el materialismo comenzó a ahogarlo. Esos son los que cayeron, o los que crecen en medio de los espinos. Los espinos vienen y ahogan la planta, y la planta no da fruto. Pero el cuarto grupo son aquellos creyentes que dan fruto. No todos al 100, por eso dice al 60 o al 30 por uno. Algunos rinden más que otros, porque no todos los granos son iguales de grandes, hermanos. Los granos de maíz, no sé si se han fijado. Hay algunos pequeños, pero usted lo ve chiquito el grano así. Este va también para el molino. Y usted lo deposita ahí, ¿verdad? En el guacalito, y lo lleva al molino. Porque si aquel granito está bueno, esto está bueno, hermano. Amén. Entonces, el reino de los cielos comienza con una siembra, pero más adelante vemos otros misterios. Bueno, esta parábola se las explica el Señor Jesús a los discípulos. Enseguida tenemos también, hermanos amados, otra parábola. Bendito sea Dios. Y yo quiero que escuche. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y sigue el versículo 30: a dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña a los manojos, recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otro misterio del reino de los cielos. Ya comenzamos con la siembra, pero ahora, hermanos, aunque buena semilla, calidad de semilla, es que la palabra es indiscutible. La palabra es indiscutible. Si usted la rechaza es porque usted quiere, pero la palabra es poderosa. Si usted le permite que lo cambie, lo cambia. Si usted no quiere, pues no lo cambia. Pero todo tiene que ver, hermanos, con actitud en que recibimos la palabra. Ahora, la parábola del trigo y de la cizaña nos permite entender, hermanos, que es peligroso que uno de nosotros lleguemos a ser cizaña. La cizaña no viene desde que nace. Oiga, antes de nacer. La cizaña comienza después. Recuerde que cuando ellos siembran y brota la planta, brota con ello también la cizaña. Por eso es peligroso que uno de nosotros se llegue a convertir en cizaña. Esa es una verdad del reino de Dios o del santo evangelio que usted y yo no se la podemos negar a nadie. A la gente que pregunta o dice: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro en la iglesia? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo le digo claramente: ¿cómo voy a evitar yo o cambiar yo lo que ya está escrito? Si Jesús dijo que hay trigo y hay cizaña. Lastimosamente por los que nos convertimos en cizaña. Pastor, ¿pero qué puedo hacer yo para no convertirme en cizaña? Sé obediente a la palabra de Dios. Sea obediente a la palabra de Dios. Viva rectamente delante de Dios, en paz, en santidad. Amén. Entonces dice el Señor: hay cizaña también junto al trigo. Y no es el hombre el que hace la separación, es Dios quien va a separar la cizaña del trigo. Amén. Es Dios. Pero yo le pido en el nombre de Jesús: cuidémonos de ser nosotros cizaña, hermano. Amén. Porque dentro del reino de Dios, esta es una verdad que no la podemos detener, no la podemos pasar por alto. Hay trigo y hay cizaña, hermano. Hay trigo y hay cizaña. Y luego tenemos otro misterio del reino de Dios. Y precisamente se refiere a la otra parábola, versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otro de los misterios del reino de Dios es que, gracias al Señor, la salvación no se limitó solamente a los judíos, sino que se expandió. Por eso dice: esa semilla se hace un árbol, crece y las aves vienen y anidan en él. Dando a entender, hermanos, que el reino de los cielos se expandió, no se quedó solo en Jerusalén. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan por toda la tierra. No le dijo solo en Israel, le dijo por toda la tierra. Entonces a eso se refiere la parábola de la semilla de mostaza. Una semillita tan chiquitita.
Aquí dice la más pequeña de la semilla. No es que sea la más pequeña de todas las semillas. Él se refiere a las semillas conocidas en aquel entonces. Conocidas en aquel entonces. Es la más pequeña de todas ellas. Entonces, dice él, es tan pequeña, pero cuando ya brota se hace un árbol grande. Eso es lo que ahora representa el evangelio, el reino de Dios. Algo muy grande donde entran blancos, entran morenos, entran altos, entran bajitos, entran personas hablando un idioma, otros un dialecto. En fin, a donde llega el mensaje de la cruz, ahí hay bendición de Dios. Amén. Ahora tenemos más adelante, hermanos, la parábola del tesoro escondido, del versículo 44. Espero no pasar por alto ninguna, porque son 7 parábolas que representan 7 misterios del reino de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos, dice nuestro Señor Jesús, es, oiga, como un tesoro escondido. O sea, el evangelio es de gran valor. El evangelio es de gran valor. Por eso no comparto con aquellas personas que se avergüenzan del evangelio. Se deben de avergonzar los que están sin Cristo, los que están perdidos, manchados por el pecado, pero no un creyente. Porque la palabra de Dios nos revela ese misterio, lo que es en realidad el evangelio, hermanos. Como un tesoro, algo de gran valor. Dice que aquel hombre hay un tesoro escondido en un campo, y luego, hermanos, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Eso es cuando la persona se decide a dejar atrás todo por venir a Jesucristo. Hay personas que dicen, no puedo, como aquel muchacho, aquel joven que le dijo, Señor, ¿y qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos saben. Oh, sí, Señor, me sé los mandamientos. Él se los sabía de memoria. Pero le digo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, tendrás tesoros en el cielo. Eso era imposible, hermano. Y mucha gente dice, no puedo. Es que son 2 mujeres las que tiene. No puedo, porque dice, este vicio me ha costado. Al diablo es que le ha costado hacerte lo que ya te hizo. Amén. Entonces hay personas que se aferran a eso. Pero este hombre mencionado en la parábola dice que vende todo lo que tiene, porque tenía gozo que había un tesoro allí escondido, y compra aquel terreno. Y entonces se adueña del tesoro él. El tesoro de la salvación, mis estimados, vale mucho. No sé si me escucharon. Algunos no me entienden. Y es que aquí hay algunos entre nosotros que por cualquier cosa les importa poco la salvación, con tal de ganar los caprichos que tenemos dentro. Eso es más importante muchas veces que nuestra salvación. Y no que yo debo de hacer esto, que yo debo de hacer lo otro. Nos importa más ello que perder la salvación, que ganar la salvación, perdón. Oiga, esta parábola ilustra la importancia que tiene la salvación. La siguiente parábola, versículo 45, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es una parábola que se asemeja muchísimo a la anterior, refiriéndose siempre al gran valor que tiene el reino de Dios, o sea, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y representa a aquellos que lo dejan todo por seguir a Jesús. Jesucristo dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Amén.
la siguiente parábola, que es la parábola de la red, versículo 47 en adelante, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola se parece bastante a la del trigo y la cizaña, solo que en esta parábola los peces buenos y malos se recogen de afuera, pero en la parábola del trigo y la cizaña crece dentro. Pero el resumen de las dos es que un día Dios apartará lo uno de lo otro. Hermanos, que Dios tenga misericordia de usted y de mí. Que Dios nos ayude. Porque el nombre simplemente de ser cristianos por las malas acciones nos va a quedar corto. Pero si luchamos, perseveramos para llegar al cielo, Dios va a tener misericordia de usted y de mí. Amén. Así es que el reino de Dios tiene estos 7 misterios que ahora ya no fueron revelados a nosotros. Ya usted sabe lo que cada uno de esos misterios significa dentro del reino de Dios. Y no se le olvide que usted está dentro de ese reino, yo estoy dentro de ese reino. Y debemos permanecer ahí, dentro de ese reino. Cuidarnos de no ser cizaña. Amén. Ahora recuerdo que hay otra parábola, hermanos, la parábola de la levadura. Hace un momento recordé que pasamos por alto esa otra parábola. Esa parábola también representa al avance rápido que ha tenido el evangelio. Cómo Dios ha obrado en las naciones, cómo Dios ha permitido que esta predicación alcance a millones de personas. A millones de personas, incluyéndonos a nosotros. Amén. Incluyéndonos a nosotros también. Así es que tenemos 7 misterios del reino de Dios en la era presente. O sea, que lo que ven nuestros ojos, eso no lo puede cambiar nadie, solo Dios. Y eso va a continuar hasta que Cristo venga. Amén. El reino de Dios cubre los 3 tiempos: pasado, cuando Cristo vino se inauguró el reino; presente, dice él, el reino de los cielos está entre ustedes; y la consumación, o sea, futuro. El reino de Dios también es futuro. Amén. El reino de Dios también es futuro, y es ahí donde se refiere precisamente a las cosas que sucederán para la consumación del reino de Dios. No sé si a usted le parece leer conmigo 1 Corintios 15, versículo 24. Bendito sea Dios. Dijo el apóstol Pablo: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El reino de Dios, en un tercer aspecto, es futuro también. Y las cosas que Dios, que nuestro Señor Jesucristo hará, hermanos, serán en calidad de rey, como rey. A su regreso, Él va a restaurar en su persona el reino davídico. Va a recoger a Israel. Israel ha estado disperso. Establecerá su poder sobre la tierra y reinará
1000 años. Si usted nota, hay un cambio radical entre la inauguración del reino junto a el reino en la era presente a la consumación del reino. Hay una gran diferencia, porque Jesucristo en esta dispensación de la gracia, en este tiempo, Él se presenta como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, que es un título dado a Cristo para recordarnos que Él es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo lo dice. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso aparece el título Hijo del Hombre. Bendito sea Dios. Pero también aparece el título Hijo de Dios. Y es para indicarnos que Él es rey y que Él va a establecer, hermanos, ya en la consumación, lo que falta de su reino. Lo he mencionado. A su regreso va a restaurar en su persona el reino davídico. Recogerá a Israel y establecerá su poder sobre la tierra. Él es el último de los 7 imperios o reinos que vio Daniel en visión. E incluso el rey Nabucodonosor también tuvo un sueño. En el capítulo 2 de Daniel nos relata el sueño de Nabucodonosor. Cuando ve una estatua, la cabeza representada por el oro que es el de más valor. Amén. Oro. Los brazos y los pies y el pecho estaba representado por la plata. Amén. Que es de un valor menos, que ha sido de menos valor siempre que el oro. Luego tenemos el vientre que está representado por el bronce, y así sucesivamente 7 imperios. El primero, la cabeza de oro, representado por Babilonia, Nabucodonosor en su tiempo de poderío, donde conquistaba, y luego los otros elementos también representando a otros imperios. Pero Nabucodonosor ve en su sueño que una piedra es cortada, dice, y esa piedra es cortada no con mano de hombre. Y si no es cortada con mano de hombre, quiere decir que esto, hermanos, esto no es algo común y corriente, es algo que no se puede tomar como natural, algo natural, es algo sobrenatural. Esa piedra que exactamente representa a Jesucristo, que fue cortada no con mano de hombre, dice que pega directamente a los pies de la estatua y la hace pedazos. Eso indica que el reino de Jesucristo para el milenio pondrá fin a todos los imperios, incluso al imperio del anticristo, y dará espacio para que el reino de Él, el reino de Jesucristo, comienza, hermanos, a funcionar como tal, un reino poderoso. Amén. Y el que no se someta a ese reino, dice la Biblia en las profecías futuras, dice que tendrá serias consecuencias. Pero usted y yo deberíamos darle gracias a Dios que ya estamos dentro de ese reino. Solo hay que continuar dentro de Él. Amén. Solo hay que seguir ahí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que el reino de Dios o reino de los cielos tiene 3 aspectos. Se inauguró cuando Cristo comenzó la predicación. Ese reino está entre nosotros. Por eso es que las almas se siguen salvando. Amén. Se siguen salvando. Pero claro, hermanos, yo quiero decirles algo que lo pasé por alto mientras estaba tocando este aspecto. Y es que nosotros como iglesia debemos tener fe. Si no tenemos fe, ¿cómo se va a convertir la persona? ¿Cómo se van a convertir las almas? Porque si nuestra fe, hermanos, si nuestra fe no es la suficiente,
es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Si hay algo que a mí, hermanos y hermanas, me fortalece cuando a veces a las cosas no se le hallan solución, es lo que aprendo de la palabra de Dios. Amén. Porque aunque usted vea la dureza del corazón de las almas, aunque usted vea que parece que es imposible, oiga, el reino de Dios está cumpliendo su funcionalidad, y en el cumplimiento de su funcionalidad sigue salvando. Lo dije hace un rato, la salvación es un milagro que solo Dios lo hace, pero usted y yo debemos tener fe. Amén. Seguir orando y diciéndole: Dios, este día yo te pido que salves las almas, que conviertas a los perdidos, que dé salvación al que no la tiene, que se reconcilien los que se han caído de la gracia. Amén. Su tiempo no va a ser malgastado, será un tiempo bien invertido, porque es un acto de fe seguir creyendo que al tiempo que tenemos un alma se convenza. Oh, pero es que no es el hombre, es el Espíritu Santo quien convence. Es Dios quien convence al hombre de pecado. Entonces el reino de Dios entre nosotros, y el reino de Dios futuro. Amén. Futuro. Pero las cosas van a ser diferentes. Ya no habrá oportunidad de gracia así como ahora. Usted le habla a la gente. Usted le habla a la gente y lo hace, hermano, con toda delicadeza, porque si no le habló bien, se ofende, se molesta. Porque este aspecto del reino de Dios es así. Pero para la consumación del reino de Dios no va a ser así. No va a ser así. Va a ser diferente. Aquel que la humanidad vio, contempló con rostro de amor, de misericordia, este personaje tan especial que fue Jesucristo, aparecerá con un rostro de juez, con un rostro diferente. Y eso está también ilustrado allá en Apocalipsis, como león y cordero. Como cordero padeció por nuestros pecados, pero como león él tiene la autoridad suprema para gobernar, y el que no se someta a ese gobierno para la consumación del reino de Dios, entonces, lo dije hace un rato, tendrá serias consecuencias. Nosotros deberíamos, como dije hace ya rato al inicio de esta enseñanza, deberíamos agradecerle a Dios que ya estamos dentro de ese reino, y cuidarnos para Dios. Y cuidarnos para Dios. Entre más los cuidemos para Dios es mejor. Amén. Porque tendremos, hermanos, la fe de que vamos a ser un día transformados. Un día vamos a ser transformados. Ahora que usted ve lo que realmente significa el reino de Dios, y que usted está dentro de ese reino, cuide su salvación, hermano, hermana. Cuidemos nuestra salvación, porque es como un tesoro escondido. ¿Recuerdan, verdad? La parábola. Amén. Es como una perla de gran precio. La salvación no es algo barato, hermano. Es algo caro. Más caro que el oro y la plata. Más caro que el dinero en efectivo. Es más caro, y lo digo con toda seguridad, porque el precio fue la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese precio es inigualable, inalcanzable. Ese precio es el precio más grande que se dio por la redención suya y mía, para que usted y yo ahora seamos libres y adoremos al Señor con libertad. Póngase de pie, por favor. Yo he terminado la serie de este día. Si Dios permite, continuamos el otro domingo.
Porque, hermanos, la enseñanza sobre el reino de Dios no termina aquí. Para el otro domingo, si Dios lo permite, vamos a estar viendo características del reino de Dios. Y enseguida vamos a ver también otra serie, 7 principios del reino de Dios. Amén. Y eso nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo en fe y a valorar nuestra salvación, hermano. Porque hay que valorar la salvación, iglesia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude siempre. Padre, en esta tarde, Dios de los cielos, Dios bueno, quiero agradecerle, Dios, por este mensaje o enseñanza que ya prediqué, Dios mío, a su iglesia. Gracias a Dios porque hemos escuchado atentamente, oh Dios mío, lo que es, Padre Santo, todo lo relacionado al reino de Dios en esta primera serie. Dios, yo oro para que podamos, cada uno de los que estamos aquí presentes y de aquellos hermanos que escuchan a la distancia, valorar nuestra salvación, considerar lo importante que es ser parte de este reino tan bendito, de este reino tan grande, tan poderoso, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios bendito, siga Dios bendiciendo nuestra vida, siga bendiciendo a todos los hermanos. Oro esta tarde, Dios, para que su presencia divina pueda bendecir a cada uno de ellos y ayudarles, Señor de gloria. A los hermanos que están pasando momentos angustiosos, momentos difíciles, situaciones cruciales en la vida, oro esta tarde para que tengan, Dios, solución a esos problemas. No importa de qué magnitud, no importa de qué índole, pero esta tarde, en el nombre de Jesús, ese problema va a desaparecer. Esa situación difícil, caótica, va a comenzar a disiparse. Eso es para los que creen. Si usted lo cree, esta tarde empieza a ver la bendición de Dios, empieza a ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Si usted lo cree, si usted lo cree, esta tarde va a ver la gloria de Dios. Amén. A los hermanos que están enfermos, Señor, le pido esta tarde, ponga su mano en ellos y haya sanidad, no importando el grado de enfermedad. Dios mío, ministrelos, por favor. Haya sanidad esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos que están en sus hogares padeciendo un dolor, una enfermedad, son sanos en el nombre de Jesús. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en Cristo. Dios mío, oro para que toda necesidad que hay entre su pueblo, entre los hermanos, sea resuelta, mi Dios amado. Que su bendición llegue, Dios, a cada familia, a cada hogar, a cada vida. Dios bendito, se lo pido en esta tarde, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén.